Nunca pensé que una fiesta de cumpleaños infantil pudiera ser el escenario donde mi mundo se empezara a desmoronar. Era un soleado domingo de primavera en Madrid, de esos días que invitan a salir al parque y dejar que los niños corran libres mientras los adultos charlan con una cerveza en la mano. Miguel y yo habíamos organizado la fiesta para el 6º cumpleaños de nuestra hija Clara, y todo marchaba perfectamente, niños correteando por el jardín, mesas llenas de comida y risas por todas partes. Hasta que llegó Javier. No estaba invitado, ni siquiera lo conocía nadie más que yo. Pero ahí estaba, apoyado en la verja del jardín, con una sonrisa que parecía gritar: tú y yo compartimos un secreto. No sé qué me pasó, quizá fue el miedo de que alguien lo viera y lo relacionara conmigo. Me acerqué nerviosa, fingiendo que estaba comprobando que todo estuviera en orden. ¿Qué haces aquí?, le susurré entre dientes, tratando de mantener la compostura. Tenía ganas de verte, Sonia. Relájate, solo pasaba por aquí. ¿No me vas a ofrecer un trozo de tarta?, respondió con ese tono descarado que tanto me atraía y me aterrorizaba al mismo tiempo. Por suerte, no se quedó mucho rato. Pero su presencia encendió en mí una alarma que no podía ignorar. Me giré, buscando a Miguel entre los invitados. Estaba a pocos metros, riendo con uno de los padres de los compañeros de Clara, ajeno a todo. Me sentí sucia, atrapada entre dos mundos. No podía seguir así, sabía que debía ponerle fin a aquello, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Si hubiera sabido lo que vendría después, jamás habría dejado que todo llegara tan lejos. El lunes por la mañana empezó como cualquier otro día. Miguel salió temprano para ir al trabajo, y yo me quedé organizando la casa antes de llevar a los niños al colegio. Había pasado toda la noche pensando en lo sucedido el día anterior, con una mezcla de ansiedad y culpa que me carcomía por dentro. Decidí que no podía seguir viéndome con Javier. Lo que habíamos tenido, si es que se podía llamar así, tenía que terminar. No valía la pena. Era peligroso, y lo peor de todo, sabía que estaba jugando con fuego. Sin embargo, no tuve tiempo de dar el primer paso para cortar aquello. La vida, como suele suceder, se encargó de hacerlo por mí de la peor manera posible. Fue esa misma tarde, cuando Miguel volvió a casa más temprano de lo habitual, algo raro en él. Yo estaba preparando la cena mientras los niños terminaban sus deberes en la mesa del comedor. Lo noté tenso desde que cruzó la puerta, pero no dije nada. Supuse que sería un mal día en el trabajo. Lo observé entrar al salón, quedarse de pie unos segundos mirando al vacío y luego, sin decir una palabra, se dirigió directamente a nuestra habitación. Pensé que había olvidado algo o que quería cambiarse de ropa antes de cenar, pero después de unos minutos, aún no salía. Me empecé a preocupar. Miguel no solía encerrarse así, ni siquiera cuando estaba molesto. Me acerqué a la puerta y, al escucharla entreabierta, entré sin pensarlo demasiado. Lo encontré sentado en el borde de la cama, sosteniendo en sus manos algo que no reconocí al principio, una pulsera de cuero negro con un pequeño dije metálico. Era la pulsera que Javier siempre llevaba puesta, una que yo había visto decenas de veces en nuestras discretas citas y que, de algún modo, había terminado en mi bolso el día de la fiesta. Lo había notado al llegar a casa, pero no le di importancia. Pensé que ya encontraría un momento para devolvérsela o tirarla a la basura, pero claramente había cometido un error al no deshacerme de ella de inmediato. Miguel me miró fijamente, con una expresión que no supe interpretar del todo. No era enojo ni tristeza, era algo más frío, casi calculador. Y, sin levantar la voz, me hizo la pregunta que me heló la sangre. ¿De quién es esto, Sonia? Intenté buscar una excusa rápida, una explicación que sonara creíble, pero mi mente estaba en blanco. El silencio se hizo insoportable, y Miguel, sin esperar respuesta, dejó la pulsera sobre la cama y se levantó. Llevaba días notando que algo no iba bien contigo,
continuó, esta vez con un tono más pausado pero igualmente tenso. Pensé que eran cosas mías, que quizá estaba exagerando. Pero ahora lo entiendo todo. La cena quedó olvidada. Los niños, ajenos a lo que pasaba, seguían en el comedor. Yo intenté mantener la calma, aunque por dentro sentía que el mundo se me venía encima. Sabía que tenía que decir algo, cualquier cosa que pudiera suavizar la situación. No es lo que piensas, Miguel, dije finalmente, aunque mi voz sonó débil, poco convincente. Entonces explícamelo, replicó él, cruzándose de brazos, esperando una respuesta que yo no podía darle. No hubo gritos, ni escenas dramáticas, al menos no en ese momento. Lo que hubo fue una tensión asfixiante, una sensación de que todo estaba a punto de derrumbarse. Miguel se limitó a darme una última mirada antes de salir de la habitación. No volvió a mencionar el tema durante el resto de la noche, pero ambos sabíamos que esa calma aparente era solo el preludio de algo mucho peor. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbada en la cama, mirando al techo, repasando en mi mente todas las posibilidades. ¿Y si negaba todo? ¿Y si decía que la pulsera pertenecía a alguna amiga? Pero Miguel no era estúpido, y yo lo sabía. No iba a tragarse una mentira tan burda. A la mañana siguiente, la tensión seguía en el aire. Miguel se comportó de manera normal frente a los niños, pero apenas me dirigió la palabra. Al despedirse para ir al trabajo, noté que ni siquiera me miraba a los ojos. Sentí una punzada de dolor al darme cuenta de que algo se había roto entre nosotros. Pero lo peor vino después, cuando revisé mi móvil y vi un mensaje de Javier, ¿podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo. No sabía si era una broma cruel del destino o una señal de que todo iba a empeorar. Durante el día, intenté actuar con normalidad, pero sentía que estaba caminando sobre un hilo muy fino que podía romperse en cualquier momento. No respondí al mensaje de Javier, ni tuve el valor de llamarlo. No sabía qué hacer, ni cómo manejar la situación. Finalmente, por la tarde, decidí enfrentar a Miguel. No podía seguir ignorando el problema. Lo esperé en el salón, con el corazón en un puño, preparándome para lo que sabía que sería una conversación difícil, quizá la más difícil de mi vida. Cuando llegó, lo vi cansado, pero había algo más en su mirada, algo que me hizo sentir un nudo en la garganta. Sin rodeos, me miró y dijo: Sonia, necesitamos hablar. Y quiero la verdad, toda la verdad. Sabía que ese momento llegaría, pero eso no lo hacía menos aterrador. Miguel merecía la verdad, aunque sabía que al dársela, podría perderlo para siempre. Miguel entró al salón con una expresión que me resultó imposible de descifrar. Era la mirada de alguien que había estado pensando demasiado y ya había tomado una decisión. Me quedé de pie junto a la mesa, nerviosa, intentando anticiparme a lo que estaba por venir. No había gritos, no había reproches inmediatos, pero el ambiente era tan tenso que casi se podía sentir el peso de la situación en el aire. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, Sonia? Preguntó él sin rodeos, cruzando los brazos mientras me observaba detenidamente. No intentó suavizar la pregunta. No hubo titubeos, ni frases elaboradas. Simplemente fue directo al grano. En ese momento supe que no tenía sentido mentir, ni tampoco intentar esquivar la conversación. Miguel ya había atado los cabos sueltos, y probablemente solo quería escuchar de mi boca lo que ya sospechaba. Unos meses, dije en voz baja, incapaz de sostenerle la mirada. Su mandíbula se tensó, y pude notar cómo sus manos se cerraban en puños, aunque hizo un esfuerzo por mantener la calma. No estaba gritando, pero el tono de su voz dejaba claro que estaba furioso. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Insistió, mirándome con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Pensé que teníamos un matrimonio sólido, que éramos felices. ¿Fui yo el que falló en algo?
¿Acaso todo lo que construimos juntos no significó nada para ti? Cada palabra que pronunciaba era como una bofetada. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que había hecho, y lo peor de todo es que ni siquiera tenía una buena excusa. No era algo que pudiera justificar con un problema grave en la relación, ni con una discusión que nos hubiera alejado. La verdad era mucho más cruda, lo hice porque me sentía aburrida, atrapada en una rutina que me desesperaba. Pero no iba a decir eso, sería demasiado cruel, y no cambiaría nada. No, no fue culpa tuya, Miguel. No hay una razón concreta, no tiene sentido, simplemente pasó, respondí con torpeza, consciente de lo ridículo que sonaba todo aquello. Simplemente pasó, repitió él con un tono sarcástico, como si estuviera intentando digerir mis palabras. ¿Así de fácil? ¿Simplemente un día te aburriste de nuestra vida y decidiste buscar a otro? Guardó silencio unos segundos, pero su mirada seguía fija en mí, como si esperara alguna explicación mejor. Yo, en cambio, solo sentía que me hundía más con cada palabra que decía. Intenté mantenerme firme, pero la culpa y el arrepentimiento me estaban destrozando por dentro. ¿Fue solo físico o había algo más? Preguntó finalmente, con una frialdad que me hizo estremecer. No supe qué responder. La relación con Javier había empezado como un juego, una forma de escapar de la monotonía, pero con el tiempo se había vuelto algo más. No amor, porque yo no amaba a Javier, pero sí había una conexión que iba más allá de lo físico. Sin embargo, decirle eso a Miguel solo empeoraría las cosas. No significa nada. Nunca significó nada, dije al final, esperando que eso sirviera de algo. Miguel soltó una risa amarga, cargada de desdén. Sabía que no me creía, y en el fondo, yo tampoco me lo creía del todo. Había significado lo suficiente como para arriesgar mi matrimonio, lo suficiente como para mentirle a la persona con la que había compartido los últimos 10 años de mi vida. ¿Nada? ¿De verdad esperas que me crea eso? Respondió, alzando un poco la voz por primera vez. Si no significaba nada, ¿por qué seguiste viéndolo? ¿Por qué te arriesgaste a que todo esto saliera a la luz? No tenía respuesta para eso. Lo había hecho porque en esos momentos me sentía diferente, más viva. Pero decir eso en voz alta era demasiado humillante, demasiado cruel. Bajé la cabeza, incapaz de enfrentar su mirada. Sonia, quiero saber una cosa más. ¿Se acabó? Preguntó, y esta vez su tono era más serio, casi desesperado. ¿Lo has visto después de lo de ayer? Negué con la cabeza rápidamente. No, no lo he visto. No he hablado con él. Quería cortar todo esto, pero no sabía cómo, respondí, intentando sonar sincera. Miguel se pasó una mano por el cabello, visiblemente frustrado. Se quedó en silencio, caminando de un lado a otro del salón, como si estuviera intentando procesar todo lo que había escuchado. Voy a decirte algo, Sonia, dijo finalmente, deteniéndose frente a mí. No sé si podré perdonarte. No sé si alguna vez podré volver a mirarte sin pensar en esto, pero por ahora, necesito tiempo. No me atreví a decir nada. Sabía que había perdido el derecho a pedirle cualquier cosa. Lo único que podía hacer era esperar y aceptar lo que viniera. Miguel se dio la vuelta y salió del salón, dejándome sola con mis pensamientos. Pasaron varias horas antes de que volviera a verlo. La cena quedó olvidada, y los niños se fueron a la cama sin notar nada extraño. Esa noche, Miguel durmió en el sofá, y yo me quedé despierta hasta tarde, preguntándome cómo habíamos llegado a ese punto. No hubo más palabras, ni más confrontaciones por esa noche, pero sabía que esto no había terminado. Lo peor estaba por venir, y tenía que prepararme para enfrentar las consecuencias de mis actos. Había destruido la confianza de Miguel, y eso era algo que no se podía reparar con simples disculpas.
Al día siguiente, mientras los niños desayunaban, Miguel se acercó a mí y, sin mirarme directamente, dijo: «Voy a salir un rato. No sé a qué hora volveré». No intenté detenerlo ni preguntarle a dónde iba. Sabía que necesitaba espacio, y lo último que quería era empeorar las cosas. Pero en el fondo, no podía evitar sentir miedo. Miedo de que esto fuera el principio del fin. El día transcurrió con una calma tensa, como si estuviéramos esperando el momento en que todo explotaría. Miguel había salido temprano y no dio señales de vida durante horas. Los niños, ajenos a lo que sucedía, jugaron y se mantuvieron ocupados en sus cosas. Yo intenté seguir con las tareas de la casa, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había ocurrido. Sabía que la confrontación de la noche anterior no era el final, sino solo el inicio de algo peor. Alrededor de las 6 de la tarde, Miguel volvió a casa. Entró sin hacer ruido, y cuando me vio en la cocina, se detuvo en el umbral, observándome con una expresión fría y calculadora. Había algo distinto en él, algo que me hizo sentir incómoda de inmediato. Sin embargo, no dijo nada, simplemente pasó de largo y se dirigió al salón. «¿Cómo estás?», le pregunté, intentando romper el hielo. «Bien», respondió escuetamente, sin mirarme siquiera. Me quedé allí, en silencio, sintiéndome cada vez más ansiosa. No sabía qué estaba tramando, pero intuía que algo no iba bien. Decidí no insistir y me dediqué a terminar la cena. Durante la comida, Miguel se comportó de manera normal frente a los niños, pero conmigo mantenía esa actitud distante que me estaba volviendo loca. Era como si estuviera esperando el momento perfecto para soltar la bomba. Después de cenar, Miguel me pidió que habláramos a solas en el salón. Los niños se quedaron viendo la tele en el comedor mientras nosotros nos sentábamos frente a frente, con una mesa de por medio. «He estado pensando», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No voy a fingir que esto no ha pasado. No soy de los que pueden barrer las cosas debajo de la alfombra y seguir adelante como si nada. Lo que hiciste me destruyó, Sonia. Me quitaste todo lo que creía tener. No supe qué decir. Tenía razón, y cualquier intento de justificarme o pedir perdón sonaría vacío e inútil. Pero», continuó él, con un tono aún más serio, «no voy a tomar decisiones precipitadas. No quiero que los niños sufran por esto, así que, por ahora, vamos a mantener las apariencias. No voy a dejar esta casa ni voy a pedirte que te vayas, al menos no todavía». Sentí una mezcla de alivio y temor al escuchar esas palabras. Alivio porque no habría una ruptura inmediata, pero temor porque sabía que esto no significaba que todo estuviera bien, ni mucho menos. «Gracias, Miguel», dije en voz baja, aunque sabía que mis palabras no significaban mucho para él en ese momento. «No me des las gracias», replicó, cortante. «No estoy haciendo esto por ti, sino por los niños». La conversación terminó ahí. Miguel se levantó y se fue a la habitación sin decir nada más. Yo me quedé en el salón, sintiéndome completamente impotente. Había perdido el control de la situación, y lo peor era que no tenía idea de lo que Miguel planeaba hacer. Durante los días siguientes, todo siguió igual. Miguel se mantenía distante, pero delante de los niños actuaba con normalidad. La tensión entre nosotros era palpable, pero ninguno de los dos decía nada. Yo intentaba mantenerme ocupada con las tareas del hogar y el cuidado de los niños, mientras él se dedicaba a su trabajo y pasaba el tiempo fuera de casa cuando podía. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Miguel se acercó a mí y me dijo: «Voy a salir de viaje por trabajo. Estaré fuera un par de días». «¿A dónde vas?», pregunté, intentando no sonar demasiado nerviosa. «A Barcelona. Es un proyecto importante, no puedo aplazarlo». Asentí, aunque algo en su tono de voz me hizo sospechar que no me estaba diciendo toda la verdad. No quise insistir,
Pero una parte de mí no podía evitar pensar que este supuesto viaje de trabajo tenía algo que ver con lo que había pasado entre nosotros. Cuando Miguel se fue, intenté mantenerme tranquila, pero mi ansiedad no hacía más que crecer. Esa noche, después de acostar a los niños, recibí un mensaje de Javier. No había hablado con él desde lo de la fiesta, y ver su nombre en la pantalla del móvil me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Podemos hablar? Es importante. Ignoré el mensaje. No quería complicar aún más la situación. Lo último que necesitaba era que Miguel descubriera que seguía en contacto con Javier. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que Miguel estaría haciendo en ese momento. Al día siguiente, recibí una llamada de una amiga en común que trabajaba en la misma empresa que Miguel. Me llamó para preguntarme si todo estaba bien, lo que me pareció extraño. Sí, todo bien, ¿por qué lo preguntas? Respondí, intentando sonar casual. Bueno, es que Miguel no ha venido a la oficina hoy, y tampoco nos dijo nada sobre un viaje a Barcelona. Solo me pareció raro, nada más. Colgué el teléfono con el corazón acelerado. Algo estaba pasando, algo que Miguel no me había contado. Decidí llamarlo, pero no respondió. Lo intenté varias veces más, pero siempre saltaba el buzón de voz. La incertidumbre me estaba matando. ¿Dónde estaba Miguel? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y por qué me había mentido? Durante el resto del día, intenté mantener la calma, pero mi mente no dejaba de imaginar todo tipo de escenarios. ¿Estaría planeando algo en mi contra? ¿Habría ido a buscar a Javier? No podía saberlo, pero algo dentro de mí me decía que esto no iba a terminar bien. A última hora de la tarde, recibí un mensaje de Miguel. Vuelvo mañana. Hablaremos cuando llegue. Ese simple mensaje bastó para que mi ansiedad se disparara de nuevo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era lo que quería hablar conmigo? Sentía que estaba perdiendo el control de todo, y lo peor era que no tenía idea de lo que me esperaba al día siguiente. Miguel volvió a casa al día siguiente, tal como había prometido. Era una mañana nublada, y el ambiente en casa era aún más tenso de lo habitual. Los niños desayunaban en la cocina, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Yo había pasado toda la noche en vela, tratando de anticiparme a lo que Miguel podría decir o hacer. Sin embargo, no estaba preparada para lo que realmente pasó. Cuando entró por la puerta, no hubo un saludo ni un intercambio de miradas. Simplemente dejó su maleta en el suelo y se dirigió al salón. Su expresión era seria, fría, pero no violenta. Parecía haber tomado una decisión, y eso me aterrorizaba. Lo seguí hasta el salón, dejando a los niños en la cocina con sus desayunos a medio terminar. Siéntate, dijo Miguel, señalando el sofá frente a él. Me senté en silencio, esperando que hablara primero. No quería empeorar las cosas, así que decidí escuchar y responder únicamente si era necesario. Miguel se apoyó en el respaldo del sofá y me miró con una expresión que mezclaba cansancio y determinación. Durante estos días, he estado pensando mucho, comenzó, manteniendo un tono firme. Quería entender cómo llegamos hasta aquí, cómo algo que parecía sólido se pudo romper tan fácilmente. Y, ¿sabes qué? No encontré una respuesta que me dejara tranquilo. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Yo permanecí en silencio, sabiendo que cualquier cosa que dijera en ese momento solo complicaría más la situación. Lo que más me duele no es que te hayas acostado con otro, continuó, sin apartar la mirada de mí. Lo que me destruye es la mentira, la traición. Podríamos haber tenido problemas, podríamos haber hablado, pero tú decidiste engañarme, hacerme creer que todo estaba bien mientras vivías otra vida a mis espaldas. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que tenía razón, pero no había forma de retroceder el tiempo ni de borrar lo que había hecho.
Lo único que podía hacer era asumir las consecuencias y enfrentar lo que Miguel decidiera. Miguel, sé que te fallé. No hay excusa para lo que hice. Lo sé, dije finalmente, con la voz temblorosa. Pero te juro que quiero arreglar esto, quiero recuperar lo que teníamos. Miguel soltó una risa amarga, como si mis palabras le resultaran absurdas. ¿Arreglarlo? ¿Cómo piensas arreglar algo así? ¿Pretendes que volvamos a ser una pareja normal, que finjamos que nada de esto pasó? Preguntó, con un tono sarcástico que me hizo estremecer. No. No pretendo que finjas nada. Solo quiero demostrarte que aún podemos salvar nuestro matrimonio. Él negó con la cabeza lentamente, como si estuviera cansado de escucharme. No sé si quiero salvarlo, Sonia. No sé si vale la pena. Durante estos días, he pensado en lo fácil que sería terminar con esto de una vez, divorciarnos y seguir cada uno por su camino. Pero también pensé en los niños, en cómo los afectaría todo esto. Ellos no tienen la culpa de lo que hiciste, y no quiero que sufran por tus decisiones. Sus palabras fueron como un puñal en el pecho, pero sabía que tenía razón. Los niños eran lo único que nos mantenía unidos en ese momento. Si no fuera por ellos, probablemente Miguel ya habría pedido el divorcio. ¿Entonces qué va a pasar ahora?, pregunté, intentando mantener la calma. Miguel se tomó unos segundos antes de responder. Vamos a intentarlo, por ellos. No porque crea que esto pueda volver a ser lo mismo, sino porque merecen que hagamos el esfuerzo. Pero quiero que quede claro algo, esto no significa que te haya perdonado, ni que confíe en ti. Si vamos a seguir adelante, tendrás que ganarte mi confianza, y eso no será fácil. Asentí lentamente, aceptando sus condiciones. Sabía que no tenía derecho a pedir nada más, y que si realmente quería salvar nuestro matrimonio, tendría que demostrarle que estaba dispuesta a cambiar. Gracias, Miguel. Te prometo que haré todo lo posible para que esto funcione. Él no respondió. Simplemente se levantó del sofá y se dirigió a la cocina, donde los niños seguían desayunando. Yo me quedé sentada, sintiéndome aliviada y angustiada al mismo tiempo. Habíamos evitado la ruptura, al menos por ahora, pero sabía que el camino que teníamos por delante sería largo y difícil. Durante las semanas siguientes, las cosas fueron complicadas. Miguel mantenía la distancia conmigo, y nuestras interacciones se limitaban a lo estrictamente necesario. No había muestras de cariño, ni conversaciones profundas. Era como si viviéramos juntos, pero al mismo tiempo estuviéramos completamente separados. Por mi parte, intenté hacer todo lo posible para demostrarle que estaba comprometida a salvar nuestro matrimonio. Me esforcé por ser más atenta con él y por involucrarme más en su vida. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarme, sentía que chocaba contra una barrera invisible que Miguel había levantado para protegerse. Un día, mientras estábamos cenando, Miguel rompió el silencio. He estado pensando en lo que pasó y en lo que dijiste sobre querer arreglar las cosas. Si realmente quieres hacerlo, vamos a necesitar ayuda. No podemos hacerlo solos. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sin entender del todo a qué se refería. Terapia. Necesitamos ir a terapia de pareja. Si no estás dispuesta a hacerlo, entonces no tiene sentido seguir intentándolo. Acepté sin dudarlo. Sabía que sería difícil, pero también sabía que era nuestra única oportunidad de salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Así comenzó una nueva etapa en nuestra vida. La terapia no fue fácil, y hubo muchas sesiones en las que salimos más enojados de lo que entramos. Sin embargo, poco a poco, empezamos a entendernos mejor y a reconstruir la confianza que habíamos perdido. No sé qué pasará en el futuro, pero al menos ahora siento que tenemos una oportunidad. No será fácil, pero estoy dispuesta a hacer todo lo posible para demostrarle a Miguel que puede volver a confiar en mí.
Las semanas pasaron como una prueba constante, donde cada día se sentía como caminar sobre una cuerda floja. La rutina seguía su curso, los niños seguían asistiendo al colegio y Miguel y yo manteníamos las apariencias frente a ellos. Sin embargo, puertas adentro, el ambiente era tenso. No había insultos, gritos, ni discusiones abiertas, pero la distancia emocional era evidente. Miguel apenas me hablaba salvo para cosas puntuales, y yo me limitaba a aceptar su frialdad sin protestar. Lo que más me dolía no era su actitud distante, sino la incertidumbre de no saber qué pensaba realmente. Sabía que estaba luchando consigo mismo, intentando decidir si valía la pena continuar o si lo mejor era terminarlo todo. Yo, por mi parte, seguía intentando demostrarle que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para reparar el daño que había causado. Me esforzaba por ser más atenta, más cercana, aunque sabía que a menudo mis intentos eran en vano. La terapia de pareja había comenzado 2 semanas después de nuestra última conversación. Al principio, fue incómodo. Las primeras sesiones fueron tensas, llenas de silencios incómodos y respuestas cortantes. Miguel, fiel a su carácter reservado, apenas hablaba, mientras que yo intentaba explicar mi versión de los hechos sin que pareciera una excusa barata. El terapeuta, un hombre de mediana edad con un tono calmado y neutral, nos guiaba pacientemente a través de cada sesión, haciéndonos preguntas que parecían sencillas, pero que en el fondo eran difíciles de responder. ¿Por qué crees que elegiste traicionar la confianza de Miguel en lugar de hablar con él sobre lo que sentías? Preguntó el terapeuta durante una de las sesiones. Me quedé en silencio, intentando encontrar una respuesta que tuviera sentido. No quería recurrir a las típicas excusas de me sentía sola o buscaba algo diferente, porque sabía que eso no justificaba lo que había hecho. Al final, opté por ser honesta. Supongo que me sentía atrapada. No es una excusa, lo sé, pero en ese momento pensé que algo así me haría sentir diferente, más viva. Fue estúpido, lo sé ahora. Lo arruiné todo. Miguel no reaccionó. Mantuvo su mirada fija en el suelo, como si mis palabras no significaran nada para él. Y quizás así era. ¿Cómo podía esperar que me creyera o que entendiera algo tan egoísta? Las siguientes sesiones continuaron en el mismo tono, y aunque al principio parecía que no avanzábamos, poco a poco empezamos a comunicarnos mejor. Miguel comenzó a hablar más, a expresar lo que sentía, aunque sus palabras eran duras y dolorosas de escuchar. No sé si alguna vez podré perdonarte, Sonia, dijo en una de las sesiones. Pero lo que más me duele es que me quitaste algo que yo consideraba sagrado, la confianza. No importa cuánto lo intente, siempre habrá una parte de mí que dude de ti. No pude responderle. Sabía que tenía razón, y que reconstruir esa confianza sería un proceso largo y difícil, si es que alguna vez lo conseguíamos. La terapia nos obligó a enfrentar cosas que habíamos evitado durante años. No solo se trataba del engaño, sino de problemas más profundos que ambos habíamos ignorado. La rutina, la falta de comunicación, el distanciamiento emocional. Todo eso había contribuido a que nuestra relación se deteriorara, aunque yo había sido la única que había cruzado la línea. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, Miguel y yo tuvimos nuestra primera conversación real en semanas. Estábamos en la cocina, después de acostar a los niños, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos hablando como 2 personas que se conocían de verdad. ¿Por qué decidiste quedarte? Le pregunté, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Miguel tardó unos segundos en responder. Parecía estar eligiendo cuidadosamente sus palabras. Por los niños, al principio. No quería que sufrieran. Pero ahora creo que también me quedé porque, a pesar de todo, una parte de mí aún te quiere. No sé si es suficiente para salvar esto, pero quiero intentarlo. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba que admitiera algo así,
y mucho menos que estuviera dispuesto a darme otra oportunidad. Sentí una mezcla de alivio y culpa, porque sabía que no merecía su perdón, pero al mismo tiempo, deseaba con todas mis fuerzas recuperarlo. Desde esa noche, las cosas empezaron a mejorar, lentamente. No hubo un cambio radical, ni una solución mágica, pero poco a poco empezamos a reconstruir lo que habíamos perdido. La terapia ayudó, pero lo que realmente hizo la diferencia fue el esfuerzo mutuo por comunicarnos mejor y por ser honestos el uno con el otro. Pasaron varios meses antes de que Miguel volviera a confiar en mí, aunque sabía que esa confianza sería frágil durante mucho tiempo. Yo, por mi parte, me comprometí a no darle razones para dudar de mí. Sabía que no podía borrar el pasado, pero al menos podía demostrarle que estaba dispuesta a cambiar. Ahora, un año después de todo lo que pasó, seguimos juntos. No somos la pareja perfecta y todavía tenemos mucho que trabajar, pero al menos hemos aprendido a enfrentar nuestros problemas en lugar de ignorarlos. La terapia nos enseñó a comunicarnos mejor y a no dar nada por sentado. Miguel aún tiene días en los que se muestra distante, y yo sé que probablemente siempre habrá una parte de él que recuerde lo que hice. Pero también sé que, a pesar de todo, aún nos queremos, y eso es lo que nos ha mantenido unidos. No sé qué nos deparará el futuro, pero por ahora, estoy agradecida por la segunda oportunidad que Miguel me dio. Sé que no la merecía, pero pienso aprovecharla al máximo. Aprendí de la peor manera posible que la confianza es lo más valioso en una relación y que una vez que se pierde, recuperarla es un camino largo y difícil. Lo que venga después, lo enfrentaremos juntos. No será fácil, pero al menos ahora sabemos que, si ambos estamos dispuestos a luchar por lo que queremos, tenemos una oportunidad de seguir adelante.